Hola, bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones acerca del atributo del nombre de nuestro Señor Jesucristo en relación al atributo Ben Misra al-Hu Shekem. Es el hijo que tiene en sus hombros el imperio. ¿Recuerdan? Estamos basándonos en una cita básica que es Isaías 9:6. Aquí se las proyecto. Recordemos que estábamos viendo en la Biblia textual 4, es la primera parte, ¿sí? Que aparece aquí en nuestra postal, y en la siguiente aparece en la traducción Kadosh israelita mesiánica en relación a los atributos que aparecen en hebreo. Los menciona en hebreo, por ejemplo, Pele Yoet, el Gibor, ¿se acuerdan? Que es el poderoso, Aviad, Padre amoroso, Padre que nos ama, Padre que nos quiere, ¿verdad? Es ese Padre de la eternidad, es un Padre amoroso que nos muestra su amor durante toda la eternidad. Y también el último, que es Sar Shalom, es decir, Sar, príncipe, y Shalom, príncipe de paz. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta serie y prácticamente estaríamos llegando a la culminación. Nos faltaría ver este atributo, Sar Shalom, ¿de acuerdo? Que sería precisamente príncipe de paz. Porque nuestro Señor Jesucristo lleva sobre sus hombros, lleva sobre él, sobre sus lomos, recuerdan, como esa figura de cargar ese peso, pero no porque sea algo gravoso, sino el peso en el sentido de llevarlo con autoridad, en el sentido de llevarlo con esa majestuosidad. Y recordemos, por eso es el ungido como sacerdote, es el Mesías, el Cristo, pero también es rey, es ese rey que tiene todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad, esa portentosidad, ese poder ilimitado que está precisamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Estaremos viendo algunos textos, como lo es Isaías, también vamos a ver algunos salmos, estaremos viendo Daniel, Miqueas, nos vamos a los evangelios en Lucas, en Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, etcétera. Y bueno, pues estaremos tratando estos temas específicos en relación a que Él es ese príncipe de paz, príncipe Shalom o el Todopoderoso, ¿verdad? Como veíamos acá, por ejemplo, el Gibor, ¿se acuerdan? El Gibor también, que es el Todopoderoso, pero también es el admirable consejero o el consejero maravilloso o la maravilla de consejero que es Él, el Padre de esa eternidad y por supuesto el príncipe de Shalom, o sea, el príncipe de esa paz que nos da ese entendimiento para conocer quién es Él, esa paz que pone esa tranquilidad en nuestras almas al saber que antes estábamos muertos en nuestros pecados porque no lo conocíamos y por lo tanto no podíamos creer en Él. Pero ahora, en su gracia, en su infinita misericordia, por esa redención que Él hace, esa remisión, esa expiación que Él hace de nuestros pecados, pues nos conduce a su luz admirable. Fuimos guiados de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas que son muerte, desconocimiento de quién es Él, a esa luz admirable que es Él mismo y que es el conocimiento de que Él es Dios encarnado. Él es ese Yahvé encarnado, el Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento, ese gran yo soy que es nuestro Señor Jesucristo y que se encarna precisamente para presentarse como el único Dios verdadero. Entonces, déjenme cambiar aquí a nuestra herramienta de Eastword para poder ver nuestras citas y, a ver, creo que ya se estaría viendo ahí. Listo, ya estamos aquí en nuestra herramienta y vamos a nuestra primera cita,
que sería en Isaías 11, del 6 al 9. Recuerden lo que estamos viendo ahorita, ya sería a nuestro Señor Jesús como el príncipe de Shalom o el príncipe de paz. Vamos a Isaías, está el capítulo 11 y vamos a centrarnos en los versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios, entonces morarán el lobo con el cordero y el leopardo cesteará, o sea, como si hiciera un día de campo, llevando una cesta con una comida para sentarse y deleitarse en esos alimentos. Dice, el leopardo cesteará junto con el cabrito, el becerro, el cachorro de león y el animal cebado pacerán juntos y un niño los pastoreará. ¿Quién es ese niño? Bueno, pues sabemos que es ese niño que va a nacer. ¿Se acuerdan? Estamos en Isaías 9:6, el Mesías prometido, el que lleva sobre sus hombros el peso, la carga, la autoridad, el señorío, el poder de quien es Dios. Dice entonces, un niño los pastoreará. Ese niño, es el que aparece en el Salmo 23 como el pastor que nos lleva a sus pastos verdes, a sus aguas de reposo, el que unge nuestra cabeza con aceite, etcétera, que nos hace reposar en él. Pero recuerden, todo es por amor a su nombre. Y entonces el versículo 7, observen, dice, pasarán la vaca y la osa, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, sobre las serpientes, ¿verdad? Y el recién destetado meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, observemos esto, mis hermanos, como las aguas colman el mar, dice, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. ¿Cuál es el propósito de que este niño pastoree? ¿Cuál es el propósito de que este niño venga, se presente como el Padre Eterno? Acuérdense, como ese Padre amoroso, se presente también como el Padre de la eternidad, ¿sí? Pero también como el admirable consejero o un consejero que sobrepasa cualquier entendimiento y que nos va a aconsejar precisamente apegarnos o allegarnos a su mandamiento, que es precisamente conocerlo. Y por eso nuestro Señor Jesús vino a darnos a conocer su nombre, ¿se acuerdan? ¿Quién es Él? Vino a manifestarnos quién es Él, porque la ausencia del conocimiento de Él, de quién es lo que produce esa muerte. ¿Se acuerdan que les dice a los doctores en la ley Jesús? Les dice, si no creen que yo estoy en vuestros pecados, morirán. Y entonces Él viene a convencernos precisamente para que creamos en Él, creamos quién es Él. Y vean muchas citas que aparecen ahí en la palabra de Dios que nos hablan de ese evangelio, el evangelio de su gloria, de la gloria de Cristo o el evangelio de la gloria de Dios, que no es otra cosa más que el nombre, su nombre manifestado, reflejado, irradiando, ¿verdad? De su faz, de su cara, de su rostro. Y entonces toma sentido este versículo 9 del capítulo 11 de Isaías, como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Ese conocimiento, mis hermanos, que es el conocimiento precisamente de su nombre. Eso es lo importante, mis hermanos. Todo cuanto sucede, todo cuanto hace Dios, todo lo que está relacionado con su obra, tiene que ver con que toda la tierra, los cielos, toda la creación esté llena del conocimiento de quién es Él.
Y recordemos, si empezamos a ver con detenimiento las cartas de Pablo, pues nos habla de que ese misterio, un misterio que estaba escondido, ese misterio que nadie conocía, ese misterio que estaba oculto, es Cristo. El misterio es Cristo. Cristo en nosotros, viviendo en nosotros, ese Emmanuel en nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que Él sea Dios, reconocido como Dios, que Él sea Dios para nosotros, que Él sea Dios para mí, que yo haga a un lado todos esos ídolos que me están separando de Él y por eso, ahorita, por ejemplo, en los TikToks hemos estado viendo Derek, ¿se acuerdan? El camino. Él es el camino a la verdad, Él es el camino a la justicia. El día de hoy, por ejemplo, es el camino de la fidelidad que me consagra, ¿verdad? Él me consagra a que yo sea fiel. ¿A qué? A su mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Conocer su nombre para darlo a conocer. Ese es el propósito de Jesús. Por eso se revela a nosotros. Por eso nos da a conocer su nombre. ¿Para qué? Para que veamos ese misterio que estaba oculto y que es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Señor, Adonai, Yahvé, Elohim, el Shaddai, ese Dios encarnado. Vean, por ejemplo, en 2 Corintios 4, del 1 al 6, mis hermanos, la predicación de la iglesia, ellos predicaban a Jesucristo y lo predican como Señor, lo predican como el Cristo, lo predican como Dios. Esa es su predicación. Todo el misterio revelado en quién, en Cristo, mis hermanos, porque es Dios encarnado. Vean ahí las cartas de Juan que nos dice quién es el anticristo, el que niega que Jesucristo vino en carne. Entonces veamos todo esto, mis hermanos, la importancia que tiene que esta profecía se cumpla precisamente en la persona de Jesús. Todas las aguas, así como cubren todas las aguas el mar, así será la tierra llena del conocimiento de Yahvé. ¿Cuándo? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces al encarnarse Él es lo que viene a dar a conocer. Y el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? El Dios de este mundo dice, ciega los ojos de los incrédulos, o sea, los que no creen que Jesús es Dios, los que no creen que Jesús es Adonai, los que no creen que Jesús es este niño, Padre eterno, Padre de la eternidad, es el que le da origen a la eternidad, el admirable consejero, el Dios fuerte o el Gibor, ¿se acuerdan? El Dios todopoderoso, él, ¿se acuerdan que es en hebreo? No es él de artículo o de pronombre, sino él, que quiere decir una contracción de Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Ese Elohim Gibor, todopoderoso, el que está por encima de todos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita estamos viendo príncipe Shalom, o sea, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque quita todas esas asperezas que hay. Aquí pone ejemplos paradójicos, por ejemplo, el león con los bueyes o las vacas, ¿no? Pasarán, por ejemplo, con una osa. La osa es salvaje, la vaca, bueno, pues es rumiante y sabemos que es un animal pasivo o pacífico. Y entonces podemos ver nosotros cómo sucederá todo esto. Un bebé podrá gatear en el nido de una serpiente y la serpiente o el áspid no se lo va a comer, no lo va a morder, no lo va a envenenar. ¿Qué es esto, mis hermanos? Paz. No una paz como la da el mundo, no una paz como la comprendemos nosotros mundanamente, sino esa paz que se da en medio de la prueba, en medio de la tribulación, para que nosotros demos a conocer el nombre. Ese es el conocimiento de Yahvé. No solamente que existe Dios, ¿quién es Dios? Porque eso es lo que vino a revelar nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Todo el conocimiento de Dios revelado, reflejado, manifestado en la faz de Cristo, en la faz de Jesús. Ese es el príncipe de paz. Un corazón, ¿se acuerdan? Shalom, un corazón conforme a su
voluntad, un corazón conforme a su propósito. Vamos aquí mismo en Isaías al capítulo 53, que es el canto del siervo de Yahvé. ¿Se acuerdan? Este cántico que es precisamente también una manifestación, una alegoría de lo que sucede en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ubicarnos en el versículo 5 específicamente y vamos a ver qué nos dice. Dice, pero Él fue traspasado. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesús está en el madero, ¿verdad? Fallece y entonces al momento de fallecer le iban a quebrar las piernas, pero uno de los soldados se da cuenta que ya había muerto y lo que hace es traspasar su costado. Sale agua, sale sangre, ¿verdad? De su costado y por eso sus huesos no fueron quebrantados, también para que se cumpliera la escritura. Por eso dice, Él fue traspasado. ¿Cuál fue la causa? Nuestras transgresiones. Fue traspasado por nuestras transgresiones. Fue molido. Acuérdense que fue deshecha prácticamente su espalda con esos látigos de 7 puntas que llevaban plomo en cada punta. Entonces, imagínense cuántos latigazos le dieron y cómo quedó deshecha la espalda de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y luego dice, el precio de nuestra paz. Acuérdense que estamos viendo Shalom. El precio de nuestra paz. Esa paz es un corazón alineado a su propósito. Esa paz es un corazón justificado, que estaba chueco, que estaba sin rumbo, sin dirección, sin camino, pero ahora Él es el camino. Y entonces nos conduce precisamente en su senda, porque Él es el camino. Nos conduce en el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nos conduce a reconocer que Él es el Padre. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. O sea, el precio de no poder conocer a Dios y poderlo conocer, estar muertos de nuestros pecados en las tinieblas y llegar a esa vida eterna que es conocerlo a Él, ese precio fue cargado precisamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por su herida fuimos sanados. La sanidad también implica parte de lo que es shalom. Ese shalom que es esa paz, pero para tener esa paz, para poder ver a nuestro Señor Jesucristo, es que fuimos justificados, fuimos perdonados, o sea, nuestros pecados fueron remitidos o perdonados, ¿verdad? Pero hay una redención también donde Él nos sustituye en ese lugar de tormento donde teníamos que estar nosotros, que era la muerte, ¿verdad? Una muerte eterna, pero también es la expiación, la justificación, la santificación. Y entonces todo eso, mis hermanos, implica esa paz. Ahora estamos tranquilos, ahora fuimos reconciliados con Dios. Quiere decir que estábamos privados de gozar de su presencia, de su cara, de su rostro. Recuerden que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Estaban con Dios, podían verlo cara a cara. Y cuando viene el pecado, la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, entonces fueron expulsados. ¿Cuál es la muerte? Pues la privación del conocimiento de Dios, ya no poder ver a Dios. La vida, ¿qué es, mis hermanos? Pues poder conocerlo nuevamente, poder verlo en el rostro y faz de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos entender todo esto, mis hermanos, cuando revisen ahí el video o el audio, váyanle poniendo pausa para que vayan comprendiendo esto, busquen las citas que estoy mencionando ahorita, solamente ahí de memoria, parafraseadas, pero ustedes podrán ver todo esto en la palabra cómo nuestro Señor Jesucristo es presentado de esta manera, como el gran yo soy. Ese es nuestro Señor Jesús. Eso implica ese shalom, eso implica esa paz, estar tranquilos, estar reconciliados, poder gozar nuevamente de su presencia, poder gozar de su rostro, su faz, su gloria. Y recuerden que su gloria es su nombre, el conocimiento de quién es Él. Vamos ahora a los salmos, vamos al Salmo 72, versículo 3, Salmo 72, y vamos al versículo 3 y luego el 7.
Miren, versículo 3. Entonces los montes producirán paz para el pueblo mediante la justicia. ¿Sí se dan cuenta? Por eso les decía, nuestro Señor Jesús, al cargar con todos nuestros pecados, con toda nuestra iniquidad, y al habernos redimido, es decir, remitir, acuérdense que es perdonar nuestros pecados, pero al habernos redimido, la redención es una sustitución. Él tomó nuestro lugar en ese madero. Los que teníamos que estar crucificados en una muerte eterna éramos nosotros, pero Él toma nuestro lugar para vencer a la muerte. Y entonces la muerte ya no tiene poder sobre Él. ¿Por qué? Pues porque se levantó de la muerte. Entonces, observemos, esa paz que fue producida es mediante la justicia. Observen, Salmo 72:3. Entonces los montes producirán paz para el pueblo mediante o por medio de la justicia. ¿Cuál fue esa justicia, mis hermanos? La obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente fue el sacrificio de dar su vida, sino que la obra se sacrificó con un propósito específico. Él murió con un propósito específico. Él no murió para morir, mis hermanos. Él no murió simplemente para salvarnos. Él no murió simplemente para santificarnos y llevarnos al cielo y que no sufriéramos. Hay un propósito específico y final en todo esto. ¿Cuál es? Que toda la tierra esté llena del conocimiento de Yahvé, decía la palabra hace ratito en Isaías, en el capítulo 11. Entonces hay un propósito específico, que nosotros conozcamos quién es Él. Fíjense, los montes producirán paz para el pueblo. ¿Cuál pueblo? El suyo, su pueblo, su Israel, sus hijos, sus elegidos. ¿Quiénes son? Recordemos, Juan 1, versículo 12, los que creen en su nombre. Juan 3:18, pero desde Juan 3:16, nos ha salvado para darnos la vida eterna, y los que no creen ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el nombre de Jesucristo. Lo que decíamos hace ratito, Juan 8:24, pues en verdad les digo a los fariseos, a los religiosos, y no solamente a los fariseos, mis hermanos, a los religiosos de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, mis hermanos. Si no creen que yo soy, dice Jesús, si no creen que yo soy el gran yo soy, en sus pecados van a morir. Vean lo que comentábamos en las cartas de Juan. Primera de Juan 2, segunda de Juan capítulo 1. Es el anticristo el que no acepta quién es Jesús, mis hermanos. Es el anticristo, porque es anticrístico. El Evangelio de Cristo, lo mencionamos hace ratito, 2 Corintios 4, del 1 al 6, obsérvenlo. El Dios de este mundo ciega la mente de los incrédulos. Y otra vez Juan 16, que hemos mencionado, mis hermanos. Juan 16 nos convencerá de pecado, justicia, lo que dice aquí el versículo 3 del Salmo 72, pecado porque no creemos en Él, justicia, ¿por qué, mis hermanos? Porque Él es el Padre, o se muestra o se revela como el Padre. Esa es la justicia, mis hermanos, que nosotros conozcamos quién es Él, un corazón conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que lo reconozcamos como Elohim, como Dios, que Él sea nuestro Dios, que nosotros seamos su pueblo. Es lo de Ezequiel, ¿se acuerdan? Ezequiel 36, es lo mismo exactamente. Vamos comprendiendo. Ahora vamos al versículo 7. Dice, que en sus días florezcan los justos. ¿Quiénes son los justos, mis hermanos? Pues los que creen en su nombre, porque dice en hebreo, ¿se acuerdan? Él es el que justifica, Él es el que santifica. Y de todos son uno, de un mismo Padre, pues Él, el Padre. Que en sus días florezcan los justos, o sea, va a haber muchos, como las tierras, las aguas cubren el mar, ¿se acuerdan? Así que sea el conocimiento de Yahvé, ¿cómo o a través de qué, mis hermanos? Pues a través de los justos, a través de quienes están compartiendo su nombre, llevando su nombre. Por eso somos portadores del nombre, por eso está formando su linaje,
¿Se acuerdan que hemos visto esto en los otros atributos de Ben Elohim Meshiach? Él está formando su linaje. Él lleva sobre sus hombros el nombre y lo pone sobre nosotros. Es la bendición sacerdotal, mis hermanos, ¿se están dando cuenta? Cuando nosotros compartimos su nombre, estamos bendiciendo a Israel o a sus hijos o a los que creen, los estamos bendiciendo, no nosotros, sino porque ponemos el nombre y dice, ustedes ponen el nombre y yo los bendigo. Pues claro, mis hermanos. No es que lo hagamos nosotros, no es que nosotros bendigamos, nosotros simplemente seguimos la ordenanza. Así bendecirán a los hijos de Israel. ¿Cómo? Pues que Jehová te bendiga, o Yahvé te bendiga, Jesús te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Ustedes pongan el nombre, dice, pongan mi nombre, y yo los bendigo, dice el Señor. Número 6:27, mis hermanos. Estamos entendiendo esto. Que en sus días florezcan los justos, su descendencia, su linaje. Primera de Pedro, Malaquías 2, ¿se acuerdan? Estamos comprendiendo. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función. Florezcan, que haya muchos, que demos fruto, mis hermanos. Juan 15:8. En esto es glorificado el Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Estamos comprendiendo. Y vean cómo cierra el versículo 7. Y la paz abunde hasta que no haya luna, o sea, obscuridad. La paz abunde. Mis hermanos, cuando la paz abunda, se disipan las tinieblas, sale el sol. Ese sol de justicia que es Cristo Jesús. Por eso el versículo 3 dice, mediante la justicia. Él es el sol de justicia. Vean el Evangelio de Lucas, los capítulos 1 y 2. Él es la luz. El Evangelio de Juan. Él es la luz. Primera de Pedro, fuimos llevados de las tinieblas a su luz admirable. Estamos comprendiendo, mis hermanos, qué significa que Él sea la paz. No es que estemos tranquilos en nuestra casa, sin problemas, sin que nadie nos moleste, sin que estemos enfermos, sin que tengamos un revés económico, un familiar enfermo, problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con el vecino. No, mis hermanos, busca primero las cosas del reino de Dios, que Él sea el centro en tu vida, que Él sea el único en tu vida. Lo demás viene añadido. Y no se va a quitar el problema, porque son pruebas. Ahí van a estar, pero ahí está Él en medio de la prueba. Estamos comprendiendo. Es el Shaddai. ¿Se acuerdan que hemos visto el Salmo 23? Él es el Shaddai en medio de la prueba para que nosotros sigamos bendiciendo, adorando y glorificando. Ese es el propósito. Vamos a otro salmo, Salmo 85, versículo 10. Fíjense. Dice, Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad, o sea, su verdad. Él es la misericordia, Él es la verdad, mis hermanos. Ese amor por los hermanos, ese amor que debemos de sentir por ellos, para llevarlos a la verdad, caminar en su verdad. Vean las cartas de Juan, repásenlas. Caminar en su verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos comprendiendo la justicia y la paz. Vean la segunda parte del verso 10. La justicia y la paz se besaron, o sea, se hacen uno, la justicia y la paz. Esa justicia que es que Él es el Padre, esa paz que nos permite entender y comprender quién es Él, mis hermanos, y que quita toda inquietud de nuestras mentes y de nuestros corazones, toda duda religiosa que nos han metido de que Jesús es la segunda persona de no sé qué, que Jesús es el hijo, el hijito, el junior. No, mis hermanos, ya lo vimos, ya lo platicamos. Si no creemos quién es Jesús, que Jesucristo, que Dios se encarnó en Jesucristo. Ese es el anticristo, mis hermanos.
anticristo. Estamos comprendiendo. Esa es la gravedad, mis hermanos, que muchas veces no comprendemos y seguimos predicando palabra, mucha palabra, letra muerta, palabra y palabra y palabra, letra muerta, mis hermanos, pero no predicamos quién es Él, no predicamos su nombre, no predicamos sus atributos, no predicamos su faz, su rostro, su cara, su gloria, no lo predicamos. Predicamos muchas cosas que están escritas en la Biblia. Palabra, mis hermanos. Letra muerta, letra muerta. La muerte es desconocimiento de quién es Él. La vida es conocimiento de quién es Él. Y la vida es su gloria, la vida es su cara, la vida es su nombre. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a el siguiente este libro, vamos a Daniel 9, del 24 al 25. Recuerden, estamos hablando de esa paz. Daniel 9, 24 al 25. Fíjense, 70 semanas han sido determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Observen, la paz, mis hermanos, es poner fin al pecado. Otra vez, perdón por ser tan repetitivo. Juan 16, cuando venga el Espíritu Santo, nos convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en mí, dice Jesús. No creen en mí. Juan 8:24. Tienes que creer que Él es el yo soy. Juan 1:12, creer en su nombre. Juan 3:18, creer en su nombre. De primera de Juan 3, creer en su nombre. Ese es el mandamiento, mis hermanos. Ese es el mandamiento. Vean el versículo 23 específicamente de Juan, primera de Juan 3. Creer en su nombre. Ese es el mandamiento. ¿Por qué? Pues primera de Juan 5:20, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Se termina la transgresión, se pone fin al pecado, se expía la iniquidad para traer, otra vez, fíjense, justicia perdurable. Ese es el shalom. Y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos, Cristo, la unción, el Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, otra vez aquí está el Mesías, ¿sí? El ungido, príncipe, acuérdense, príncipe de paz. Él es el príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Mis hermanos, quédense con esto, fíjense, el Mesías príncipe, príncipe de paz, porque se acaba la transgresión y se pone fin al pecado. Por eso, Shalom significa, mis hermanos, un corazón conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Conocerlo, conocer quién es Él, porque eso es vida. No conocerlo es muerte. Estamos comprendiendo. Vamos a Miqueas 5, 4, 5. Fíjense. Estará firme y apacentará con el poder de Yahvé, el poder, el nombre. No pierdan de vista eso. El Shem, en hebreo, ¿se acuerdan? Es el nombre, onoma, en griego, Shem, en hebreo, el poder, la autoridad. Dice en Mateo 28, me fue dada toda la autoridad, el nombre de Dios. Y segunda parte del versículo 4 dice, por si alguien duda, porque luego me dicen, es que aquí no dice que sea con el nombre de Dios. Bueno, vuelvo a repetir, estará firme y apacentará con el poder de Yahvé. Y luego, ¿qué dice aquí?
con la grandeza del nombre de Yahvé, su Elohim. No es interpretación, mis hermanos. No estoy interpretando, estamos proclamando textualmente lo que dice la Escritura. No es interpretación de que el poder de Dios es su nombre. Aquí lo dice, mis hermanos. Estará firme y apacentará. ¿Te acuerdas que eso es lo que va a hacer? El Salmo 23, las demás citas que mencionábamos, etcétera, Isaías 11, etcétera. Con la grandeza del nombre de Yahvé, su Elohim. Otra vez el Salmo 23, el verso 3, ¿se acuerdan? Por amor a su nombre. Y habitarán seguros. Ahí está la paz, el shalom, la justicia. Porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Quién va a ser engrandecido? Su nombre, mis hermanos. Y entonces Él va a ser conocido por toda la tierra. Lo veíamos ahorita en las otras citas. Estamos entendiendo esto. Como las aguas cubren al mar, así será llena la tierra del conocimiento de su nombre, de su poder, de su paz, de su justicia. Lo estamos entendiendo. Verso 5. Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Si Asiria, se atreviera a invadir nuestra tierra, si tratara de pisotear nuestros palacios, la enfrentaremos 7 pastores, 8 capitanes. Vean esto. Él es nuestra paz, mis hermanos. Eso es lo que significa esa paz. Asiria representa el pecado, mis hermanos. Asiria representa la rebeldía. ¿Te acuerdas que te dije, anticristo? Asiria representa lo que es anticrístico, negar quién es el Cristo. Anticristo no es creer solamente en Cristo o no creer. Es que anticristo es el que no cree en Cristo. Mis hermanos, no es que no creas en Cristo, es que no creas quién es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Porque luego nos dicen, bueno, yo sí creo en Cristo, pero no crees quién es. Crees en Él, lo que te han contado religiosamente, pero no crees quién es. Él es el yo soy. Lo estamos entendiendo. Vamos a Lucas, vamos ahora al Nuevo Testamento, Lucas 2:14. Fíjense. Gloria a Dios en las alturas. Y luego, ¿qué dice? En la tierra paz entre los hombres de su elección. ¿Quiénes son esos hombres de su elección? Juan 1:12. Los que han creído en su nombre, mis hermanos. Ayer un alumno, una persona conocida, me preguntaba y me decía, ¿entonces no todos somos hijos de Dios? No, pues es que a mí me han dicho ahí en la religión que todos somos hijos de Dios. Pues sí, pero la Biblia dice otra cosa. Somos creación, que es diferente. Pero ¿quiénes son hijos, mis hermanos? Los que creen en su nombre. Juan 1:12. Estamos entendiendo. Ahora, veamos el contexto del capítulo 2 de Juan, mis hermanos, que es lo que estamos viendo ahorita, es el nacimiento de Jesús. Y vean qué es lo que están cantando. Vean, con el ángel aparece una multitud celestial alabando a Dios y diciendo, ¿cómo que alabando a Dios y diciendo si el que está nacido ahí es un bebé pequeñito de carne y hueso que está en un pesebre? ¿Sí? Los ángeles están alabando a Dios, es lo que dice Hebreos, ¿no? 1:6. Cuando entra el primogénito, o sea, o el unigénito, el Dios único en el mundo, da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios, todos sin excepción. ¿Por qué lo adoran, mis hermanos? ¿No sería idolatría eso? ¿No sería politeísmo eso? Pues no, porque es Él encarnándose. Toda la plenitud de quién es Yahvé o quién es Dios
reside corporalmente en Jesús. Colosenses 1, capítulo 2 también, ¿no? Vean ahí los versículos 9, 19, etcétera, de Colosenses 1 y 2. Estamos entendiendo, mis hermanos. Entonces, gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas. En las alturas se reconoce quién es Jesús porque le siguen cantando. Es el cántico de Isaías 6, mis hermanos. Cantan eternamente sin cesar todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Y acá en la tierra, pues paz, paz a los que han creído. Esa paz que ahora entendemos quién es Jesús y tenemos esa paz de que ahora conocemos quién es Él, mis hermanos, porque eso había sido velado, el misterio, ¿se acuerdan? Que ya fue revelado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprendiendo esto. Vamos ahora a Juan 14, 27. Creo que aquí nos va a quedar mucho más claro todavía lo que estamos comentando. Juan 14, 27. Paz os dejo, mi paz os doy. Es que la paz es que estés tranquilo, no. Es que la paz es que no tengas problemas, no. Es que la paz, mis hermanos, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Fíjense, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. ¿Cómo que no se turbe? Pues porque va a venir turbulencia, ni se acobarde, pues porque van a venir muchas pruebas, mis hermanos. Por eso dice, no doy la paz como la del mundo. Estamos entendiendo. La paz es entender quién es Él, mis hermanos, y que ahí está Él. Vamos a Hechos 10, 36. Hechos 10, 36. Dice, envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Fíjense, ¿cuál es esa buena noticia de paz? Él es Señor de todos. ¿Estamos entendiendo lo que dice aquí? A lo mejor hemos leído muchas veces este pasaje y decimos, ah, pues sí, la buena noticia de paz, pues la buena noticia es que nació Jesús. Mis hermanos, sí, sí es una buena noticia, pero fíjate cuál es la buena noticia de paz, que Él es el Señor de todos. O sea, Él es Adonai, Él es Elohim, el Señor de señores, el único Señor. No hay otro. Vean todo el Antiguo Testamento y dice solamente un Señor. Y vean aquí que dice que Jesucristo es el Señor. Y dice de todos. ¿Se dan cuenta? Crean o no crean, es el Señor de todos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores, el Rey de reyes. Estamos entendiendo quién es Jesús, mis hermanos. Esa paz nos permite, o sea, su shalom nos permite entender quién es Él. Vamos a Romanos 5 del 1 al 10. Romanos 5 del 1 al 10. Déjenme ponerle aquí más amplio, fíjense. Por tanto, habiendo sido declarados justos, acuérdate, por la fe, o sea, por creer quién es Él, tenemos paz con Dios. Ya tenemos paz con Dios. ¿Cómo? Por medio de, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Lo estamos entendiendo porque Él es la paz. Por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, mis hermanos, en el rostro de Jesús, en su cara. No solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Te acuerdas? Paz, no se las doy como la da el mundo. No se acobarden, no huyan de la tribulación.
Va a haber tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, porque aún siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, observen, Cristo murió por los impíos. Fíjense que no dice Jesús, mis hermanos. O sea, ese Dios que es el Todopoderoso se sacrificó para morir en la persona de Jesús. Así es como podía morir, en la persona de Jesús. Pero es el Cristo, Dios. Por eso el anticristo, mis hermanos, es el que no cree que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Cristo es Yahvé. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizá alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, la sangre de Cristo, ¿sí? Seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿te acuerdas que te comentaba la paz que es? Que fuimos reconciliados. ¿Y qué significa esa reconciliación? Que estábamos destituidos de su presencia para no poder conocer quién es Él, no verlo cara a cara, no tener ese encuentro con Él, no ver su rostro, su nombre, su gloria. Reconciliados, ahora lo podemos hacer en la persona de su Hijo Jesucristo. Alan, adelante. Sí, ahí podemos también entender la manifestación de su gracia para con nosotros, ¿no? Pues Bien. es su gracia la que nos permite esa reconciliación. Amén. Bueno, si lo estoy entendiendo bien. Sí. ¿Y la gracia quién es? Jesús. Jesús, amén, amén. La gracia es Él. Lo estamos comprendiendo. Fue la muerte, tenía que morir Jesús. Sí, es la redención que les decía. Él toma nuestro lugar, nos sustituye en ese madero, en esa sentencia de muerte. Él tomó nuestro lugar, por eso murió por nosotros. En realidad murió en vez de nosotros. ¿Lo estamos entendiendo? Adelante, Alan. Sí, ahí también, bueno, es importante entender que la obra no fue el sacrificio en la cruz, sino que fue consecuencia, ¿no? Y lo entendemos en Juan 17, la obra fue manifestar su nombre y lo dice, ¿no? Lo dice Jesús, lo repite constantemente. La obra era que su voz proclamara el nombre y que bueno, nosotros fuéramos llenos del nombre. A consecuencia, pues la gente, bueno, la humanidad lo entregó para que se cumpliera la palabra, pero pues al final de cuentas la cruz es consecuencia, pero es cumplimiento de la palabra, pero la obra es manifestar el nombre, proclamar, es Malaquías 2, ¿no? Sí, así es. Toda la obra de Jesús, acuérdense que hay unicidad desde la promesa, la encarnación, la muerte, el sufrimiento, la resurrección, todo, absolutamente todo, tiene que ver con su obra. Por eso dice, la obra está cumplida, toda la obra. La salvación no es que no sea importante, es parte de. La redención no es que no sea importante, es parte de. La resurrección, o sea, todo, sí, todo es importante, por supuesto, pero todo forma parte de la obra. ¿Cuál es? Manifestar el nombre. ¿Para qué? Pues para saber quién es Él, para reconocerlo, porque el pecado es no creer quién es Él. Por eso les decía, Él muere por nosotros. Y entonces yo digo, ah, Él murió por mí porque me ama. Sí, por supuesto que me ama, pero Él murió en lugar de mí, porque el que tenía que morir era yo, no Él. Eso quiere decir que Él murió por nosotros, me sustituyó. No estoy diciendo que no nos ame. Sí, pero lo importante no es si nos ama o no. Lo importante es que nos sustituye. Él murió por mí, no porque me ama solamente, sino porque me sustituyó, tomó mi lugar. Y eso es para que se cumpla su obra, su propósito. Lo estamos comprendiendo. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor. Eso es a lo que se refiere Él. Vamos a 2 Corintios 5:19. Creo que aquí nos va a quedar más y más claro todavía. 2 Corintios
5:19. Fíjense, esto es que Dios estaba en Cristo, fíjense, reconciliando al mundo, pues consigo mismo, no tomándole en cuenta sus delitos, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios, mis hermanos? Pues enseñándoles quién es Él, no lo que hace por nosotros y que nos cuida. Sí, pero todo eso tiene un propósito específico, que sepamos quién es Él. Amo a Jesús, no porque me salvó, sino porque Él es la salvación. Amo a Jesús no porque me ama, sino porque Él es el amor. Se trata de Él, no se trata de mí. Porque si me ama, entonces me ama a mí. Y entonces se trata de mí. Pero si Él es el amor, entonces se trata de Él. Pero como Él es el amor, pues entonces me ama. Busca primero las cosas del reino de Dios, su justicia, que Él sea reconocido. Lo demás, que me ama, que me salvó, que me redimió, todo eso, que me justificó y me santificó. Sí, todo eso. Pero Él es la justicia y Él es la santidad. Por eso me justificó y por eso me santificó, porque Él es. Entonces lo importante, mis hermanos, no es lo que me da o hizo para mí o por mí o hacia mí. Lo importante es que Él es, porque su nombre es Yo Soy. Estamos entendiendo. Esa es la reconciliación, mis hermanos. Reconciliar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que entendamos, valga la redundancia, quién es Él. ¿Lo comprendemos? Adelante, Mayra o Arturo. Dios les bendice, buenas noches. Igualmente. Bueno, así como usted comenta, independientemente de que Él dio la vida por nosotros, es un ejemplo a seguir, ya que Él siguió al pie de la letra el mandamiento de Dios, o de Él mismo, ¿no? En donde se presenta la copa y le dice que hágase tu voluntad, no la mía, ¿no? La mía, claro, claro. Exacto, y, Así es, y también habla de gracia, ¿no? claro. Si morimos y vamos al cielo, no es por nuestros o por lo que hagamos, sino por fe y por gracia, ¿no? De Dios. Amén. Así es, así es, así es. Así es, mi hermano. Claro. ¿Sale? Haciendo eco a lo que nos está diciendo Arturo. Efesios 2:14-18. Observen. Él es nuestra paz. No es lo que nosotros hicimos, como nos dice Arturo. Es qué hizo Él. Él es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia de separación. Entendamos qué es la reconciliación, mis hermanos. Fíjense, una pared que estaba en medio separándonos. Nos estaba, dice la segunda parte del verso 14, enemistad. Éramos enemigos de Dios. ¿Estamos entendiendo qué es la reconciliación? Enemigos de Dios, porque no lo conocemos. 15, aboliendo, o sea, quitando, borrando en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los dos pueblos, un solo nuevo hombre. Es Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. ¿Se están dando cuenta quién es el nuevo hombre? Cristo viviendo en mí. Ese es el misterio. Cristo haciendo la paz. ¿Cuál paz? Reconciliados para quitar esa pared, para quitar ese odio que había, esa separación, esa enemistad. ¿Lo estamos entendiendo? Y vean el verso 16. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, su iglesia, mis hermanos, pero su cuerpo de Él, porque un cuerpo sin cabeza, pues no es nada, mis hermanos. El importante es Él. Él es el cuerpo, Él es la iglesia, Él es la cabeza, no la congregación, no los hermanos. ¿Estamos entendiendo eso?
Y no porque no sean importantes, sino porque lo importante, mis hermanos, es Él. Vino, vean el verso 17, vino y anunció la buena noticia de paz. ¿Cuál es la buena noticia de paz? Que Él es el Señor, que Él es Dios. Esa es la buena noticia de paz, mis hermanos. Lo acabamos de ver hace ratito. Estamos comprendiendo. Los que estabais lejos, pasa a los que estabais cerca. Pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu. ¿A dónde? No dice a dónde. Tenemos derecho a entrar. ¿A quién? No a dónde. No al cielo, mis hermanos. No al paraíso. ¿Sí me estoy explicando? No al reino como un lugar. Fíjate lo que dice. Tienes derecho a entrar por un mismo espíritu, dice, al Padre. ¿Entiendes? Entras a Jesús y lo ves como Padre. Estamos entendiendo, mis hermanos. Jesús, el Padre. Colosenses 1:20, 21. Otra vez, fíjense, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz, y a nosotros que en otros tiempos éramos que extraños, enemigos, fíjense, por tener la mente ocupada en malas obras. Teníamos nuestra mente ocupada en la religión, teníamos nuestra mente ocupada en la doctrina, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Teníamos nuestra mente ocupada en todo lo que nos han enseñado, doctrinas, letra muerta, y perdemos de vista quién es Él. Eso no lo predicamos, eso no lo compartimos, eso no se sabe. Sí se sabe, mis hermanos, pero no todos lo quieren buscar. No a todos les acomoda. Es que, ¿quién sabe qué tanto dice este cuate? O sea, quién sabe de dónde lo saca? No, yo nomás te estoy proclamando lo que dice la palabra. ¿De dónde lo saco? Hay un libro que se llama Biblia, de ahí lo saco. Ahí están las citas. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy interpretando, mis hermanos. Véanlo textualmente, analícenlo, rúmienlo. Por ahí les mandé ¿cómo se llama? TikTok. Es un short, un video pequeño al grupo de oración, mis hermanos. No lo hice yo, es de nuestro amado pastor Paul Washer. 16 horas al día estás despierto aproximadamente. 16 horas al día estás expuesto, mis hermanos. Están expuestos al mundo, al bombardeo del mundo y del pecado. ¿Cuánto tiempo de esas 16 horas le dedicas a Dios? ¿Cuánto? ¿Le dedicas por lo menos tus diezmo? ¿2 horas? ¿Qué son 2 horas contra 16, mis hermanos? Y las otras 14 horas, ¿qué carambas haces? ¿Cómo puedes conocer a Dios si no tienes tiempo con Él? Ay, sí, estoy en el discipulado. Sí, 1 hora a la semana. Y estás viendo otra cosa y estás jugando en el celular o estás cenando, mi hermano. Eso no es tiempo con Dios, mi hermano. Perdóname. Analicen el video que nos manda este amado pastor. Analícenlo. O estamos en el discipulado, estamos haciendo otras cosas, trapeando, lavando los trastes, componiendo el coche. Mi hermano, estás en el discipulado, aplástate, perdón por la palabra, siéntate y quédate quieto y abre tu Biblia. No entendemos, mis hermanos, somos incapaces de dedicarle tiempo a Dios. Por eso no sabemos quién es. Por eso alguien viene y nos habla de lo que te estoy hablando ahorita. ¿De dónde sacan eso?
O sea, ¿qué doctrinas extrañas son esas? No, hermano, es su evangelio. Ahí está. El evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Y si ves primera de Timoteo, también ya te lo había dicho, capítulo 1, verso 11, velo en la Strong, en griego o en la Biblia textual. Y dice el evangelio de la gloria de Dios. No dice el glorioso evangelio. Es diferente. Esas son doctrinas. El evangelio de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su nombre, su Shem, su onoma en griego, su poder, su autoridad. ¿Quién es Él, mis hermanos? Vamos a Hebreos 7, 2 y 3. Al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, fíjate, rey de paz. ¿Te acuerdas que estamos viendo a Jesús, a nuestro Señor Jesús, Yeshua, como el príncipe de paz? Príncipe Shalom, Sar Shalom, ¿se acuerdan? Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principios de días, fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece como sacerdote para siempre. El ungido, Ben, el Hijo, ¿se acuerdan? Elohim, el Hijo de Dios, el Altísimo, el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Meshach, ungido, el Rey, el sacerdote, para siempre, eterno. ¿No lo acabamos de ver, Abib? El Padre de la eternidad, el que es el eterno por siempre, es Jesús, mis hermanos. Es el Cristo. Estamos entendiendo quién es Él. Y vamos a Hebreos 13, capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz. En todas las citas que hemos visto, habla de Jesús o habla del Cristo, que Él es la paz. Pero ahora vean, el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó desde los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis, ¿qué dice? Su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Jesucristo. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, caray, ¿qué no estábamos hablando de Dios? ¿Qué no es al Dios al que le tenemos que dar la gloria? ¿Y por qué dice a Jesucristo sea toda la gloria por los siglos de los siglos, mis hermanos? Es una nueva doctrina, es idolatría, es politeísmo. No, mis hermanos, es el mismo Dios en la persona, la única persona que es Jesús, porque Dios es espíritu y el Espíritu Santo pues es espíritu y Jesús pues es Dios encarnado, ¿verdad? Jesús es la única persona, no hay tres, la única persona, Jesús. A Él, a este Jesucristo, a este Dios, a este Jesús, el pastor de las ovejas, a Él, Jesucristo, o sea, toda la gloria, dice, por los siglos. Amén. Isaías, capítulo 6, dice que toda la gloria se le da a Yahvé. Estamos entendiendo quién es Jesucristo, mis hermanos. Espero que nos quede claro. Les comparto acá nuevamente nuestra postal. Con nuestra última cita para ver a nuestro Señor Jesús como Sar Shalom. Déjenme borrar esta. Ya la habíamos visto la sesión pasada y ahorita culminamos con este atributo de nuestro Señor Jesús Ben, ¿se acuerdan? Yeshua Ben, el Hijo, ¿sí? Misra al
Hu Shekem. Es el hijo que tiene en sus hombros el imperio. Todo el nombre, todo el poder, absolutamente toda la autoridad de quién es Yahvé, el gran yo soy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Mayra o Arturo. Todo bien. Estaba haciendo todo mal. Ok, muy bien. Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua, Yahvé, Elohim, el Padre Eterno, Príncipe de Paz, el admirable consejero, ¿sí? Nuestro Señor Elohim El Shaddai, Yahvé, el gran yo soy, y le damos toda la honra, toda la gloria, porque Él nos reconcilió, mis hermanos, quitó esa enemistad y ese muro que nos separaba, esas vendas que nos ciegan el entendimiento para ver que Él es el Cristo, Jesucristo, Dios, Elohim, el que merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga para su gloria. Bendiciones, que sean todos llenos de las virtudes de nuestro Señor. Bendiciones. Amén.